Juez de distrito Marcus Sterling, acusado de malversar fondos de campaña. Marcus, un jurista respetado conocido por su implacable equidad, había sido acusado de desviar más de $2 millones de su campaña de reelección. La conmoción se extendió como ondas por toda la comunidad legal de Seattle. Clara, su esposa desde hacía 10 años y socia en Sterling and Rowe LLP, sintió que su mundo se desmoronaba. Llamó a la oficina de Marcus. La voz al otro lado sonaba mesurada, pero tensa. Clara, estoy bien. Soy inocente. Esa sola palabra, inocente, retumbó en su mente. ¿Por qué se negaría su marido a dar más detalles? Antes de que pudiera preguntar, la línea quedó muda. El pulso de Clara se aceleró. Tenía dos opciones: apoyar a Marcus o confiar en las pruebas que apuntaban contra él. Juró limpiar su nombre, sin importar el costo. Aquella mañana en el bufete, Clara se reunió con su socio y amigo de toda la vida, Gavin Rowe. Su mirada normalmente serena se tornó preocupada. Clara, debes saber, Marcus ha estado actuando de forma extraña. Reuniones nocturnas en la biblioteca de Derecho, llamadas a horas raras, desde números encriptados, y acabo de descubrir una segunda hipoteca sobre tu casa. El pecho de Clara se apretó. ¿Una segunda hipoteca? Marcus nunca había mencionado problemas financieros. ¿Por qué?, susurró. Gavin negó con la cabeza. No lo sé, pero coincide con los fondos desaparecidos de la campaña. Clara asintió forzadamente. Agradeció a Gavin y se retiró a su despacho, con la mente a 1000 por hora. El esposo, en quien confiaba, podría estar ocultándolo todo y arrastrándola a ella con él. Clara inició su propia investigación, citó al tesorero de la campaña de Marcus y solicitó los extractos bancarios, rastreando cada movimiento de dinero. Cada noche, después de acostar a sus 2 hijos, Ella, de 7 años, y Noah, de 5, revisaba libros contables y recibos, iluminando rincones oscuros de las finanzas de Marcus. En pocos días, descubrió transferencias sospechosas a una empresa pantalla offshore. Peor aún, una cadena de correos entre Marcus y una exsecretaria, Helen Nguyen, recién despedida por mala conducta, sugería ayuda en las sombras. Clara encaró a Marcus durante la cena. Él se levantó de la mesa. Esto es una cacería de brujas. Me niego a hablar de asuntos judiciales en casa. Arrojó la silla con fuerza. Ella empezó a llorar. Clara comprendió. Marcus ya había convertido el estrado y la sala de audiencias en un campo de batalla privado. 2 semanas después, Clara llegó al trabajo y encontró su escritorio vacío. En la pantalla de su ordenador bloqueado brillaba una carta de renuncia, tecleada con su tipografía, que decía: con efecto inmediato, renuncio a Sterling and Rowe, citando conflicto de intereses debido a los procedimientos matrimoniales en curso. Adjunta iba una cadena de correos que probaba su plan de compartir confidencias de clientes con Marcus. Todo fabricado, por supuesto, suficiente para iniciar una investigación de ética profesional. El corazón de Clara se hundió. Alguien había filtrado la renuncia privada de Gavin y pruebas falsas. Gavin la detuvo en el pasillo. Clara, no fui yo, rogó. Sellé mi carta. En la caja fuerte. Marcus debe haberla robado. La cabeza de Clara daba vueltas. Su marido no había contento con destruir su reputación. Ahora también arruinaba su carrera. Juró desmantelar sus defensas, tal como él había hecho con las suyas. Clara se mudó con los niños a la casa de sus padres. Marcus permaneció en el townhouse, lanzando comunicados de prensa que tachaban a Clara de despiadada e incooperativa. La Asociación de Abogados abrió una pesquisa preliminar sobre su aptitud para ejercer. Los padres de Clara respondieron con lealtad.
Su madre llevó a Ella a las clases de piano y su padre cuidó de Noah tras la escuela. Gavin les facilitó espacio de oficina y asistencia de investigación pro bono. Por las noches, Clara redactaba mociones para desestimar las acusaciones éticas y presentó una demanda de custodia de emergencia. Pero la duda la corroía. El refugio de su hogar de la infancia era frágil. El proyecto veneno de Marcus, como ella lo llamó, había dejado víctimas colaterales en cada lugar donde habían vivido. En el sótano del juzgado, la defensa de Clara descubrió que Helen Nguyen había sido contratada por la Fiscalía del Distrito. Las huellas de Helen en la auditoría interna de la campaña demostraban que ella había falsificado las firmas de Marcus en formularios de retiro de fondos, lo cual, paradójicamente, exoneraba a Marcus mientras incriminaba a Clara como cómplice. Clara se plantó ante el fiscal adjunto Lauren Chen en su despacho. Él insistió en procesar a ambos cónyuges. Clara entendió que el poder del estrado iba más allá de la sala de audiencias. Cada conversación en el pasillo, cada informe de un secretario, se había convertido en un campo de batalla. La vista de custodia de Clara se tornó un espectáculo mediático. Un desfile de expertos testificó sobre su supuesta inestabilidad. Marcus permaneció impasible, observando cómo su amada corte se convertía en un circo. En su propia contrainterrogación, Clara desnudó su vida. 2 carreras, noches sin dormir, momentos de llanto. Abandonó sus defensas y dejó aflorar el dolor de su corazón. Amo a mis hijos más que al aire que respiran. Nunca les haría daño, ni a ellos ni a mi matrimonio, con engaños. La mirada del juez se suavizó, pero la batalla estaba lejos de terminar. Un secretario entregó un sobre sellado. Los documentos judiciales falsos, la prueba definitiva contra la ética profesional de Clara. El juicio se aplazó para otro día. Gavin descubrió a Marcus reuniéndose en secreto con un investigador senior del Colegio de Abogados en un café fuera de la ciudad. Sus palabras melosas, sin duda, reforzadas por declaraciones manipuladas. Gavin confesó a Clara: «Tenemos que desenmascarar la red de Marcus, su influencia oculta en el poder judicial». Clara vaciló. Esa estrategia podía costarles una sanción por desacato. Pero al mirar a Noah y Ella jugando tras la ventana de la casa de sus padres, reforzó su determinación. Levantemos el telón, transparencia total. Conformaron una pequeña sala de crisis, Gavin en la estrategia legal, Clara en la coordinación con la prensa y su padre en las declaraciones públicas. Cada noche tramaban la caída de un juez que se creía por encima de la ley. El equipo de Clara rastreó la empresa pantalla IOL, receptora de los fondos malversados, hasta Veronica Callahan, una prometedora desarrolladora inmobiliaria y socialité. Los registros públicos vinculaban a Veronica con un lujoso penthouse y donaciones políticas a la campaña de reelección de Marcus. La vigilancia encubierta captó a Veronica entregándole a Marcus sobres sellados en un café cerca del ayuntamiento. Clara publicó las fotos en un reportaje de The Seattle Examiner, exponiendo los encuentros clandestinos del juez. La indignación pública fue inmediata. La doble vida del juez Sterling al descubierto. Las editoriales exigieron su renuncia. La fachada de Marcus empezó a agrietarse. El golpe de gracia llegó cuando Gavin halló un patrón de operaciones bursátiles en empresas cuyos casos Marcus había adjudicado, transacciones hechas justo antes de las sentencias. Clara presentó la evidencia ante la SEC. Abuso de información privilegiada por parte de un juez en funciones. Los reguladores congelaron las cuentas de corretaje de Marcus. El Colegio de Abogados inició su expulsión. Su inmunidad judicial se desvaneció bajo el peso de las acusaciones de corrupción.
Clara presenció desde la galería cómo agentes federales esposaban a Marcus en la sala de audiencias. Con la cabeza gacha, el hombre que antes inspiraba respeto, ahora cargaba con la vergüenza de su caída. La sentencia de Marcus se programó para un martes por la mañana. Clara estuvo junto a los niños, ahora bajo cuidado provisional de sus abuelos, hasta la conclusión del juicio. El juez leyó el veredicto. Culpable de todos los cargos: malversación, conducta judicial indebida y uso de información privilegiada. Se le impone una pena de 15 años en una prisión federal. Marcus lanzó una última mirada a Clara, un fugaz destello de remordimiento, antes de ser conducido fuera de la sala. En privado, Clara declinó hacer declaraciones públicas. Envió una breve nota a la prensa. Nuestro dolor familiar es privado. Que la verdad sea nuestro único testigo. Nunca lo visitó en prisión. Meses después, Clara cerró Sterling & Rowe y fundó un modesto despacho dedicado a víctimas de violencia doméstica, una causa cercana a su corazón tras la traición. Gavin se unió a ella como abogado principal. Una lluviosa tarde de otoño, Clara regresó al townhouse de Elm Street, ya desocupado. Recorrió los cuartos vacíos, donde resonaban los recuerdos, los votos matrimoniales bajo el candelabro, la risa de los niños en el pasillo. Frente a la chimenea halló un único sobre con su nombre, escrito con la caligrafía de Marcus. Dentro, una breve nota. Te amé. Lo perdí todo. Lo siento. Clara sostuvo la carta hasta que los bordes se curvearon en su mano. Luego la arrojó al fuego. Las llamas lamieron el papel hasta reducirlo a cenizas. Dio un paso hacia la lluvia, dejando que el agua se llevara sus últimas lágrimas. No hubo redención, ni abrazo final, solo la certeza de que las traiciones dejan heridas que nunca sanan del todo. Mientras el viento ululaba por las ventanas vacías, Clara emprendió el camino de regreso al coche. Arrancó y se adentró en la noche, con las manos firmes en el volante, marcada, fortalecida y decidida a forjar su propio destino. Tools,